Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se acaban de cumplir 7 meses desde que recibió la cartera de Cultura. ¿Por qué cree que Pedro Sánchez le encomendó este ministerio? Pues la verdad es que sé lo que me dijo. Bueno, primero, que esto no hay gente que lo sabe, cuando me propuso por primera vez incorporarme al gobierno, que creo que fue 2018, que finalmente no pudo ser, ya me dijo que me quería en Cultura y Deporte. Pero en aquel momento la situación política catalana estaba muy convulsa y, en fin, al final pues acordamos que no era el mejor momento. Y luego, pues ahora, ¿por qué? Bueno, él cree que yo tengo una sensibilidad que quizá puede conectar bien con este mundo y la verdad, para mí es un reto, pero por otro lado me hubiera gustado poder acabar lo que estaba haciendo en política territorial y función pública. Por lo tanto, el momento de la decisión fue así un poco, en fin, complicado, pero luego, pues ahora que me he zambullido en estos dos mundos, la verdad es que estoy disfrutando, veo que hay mucho que hacer, pero que tenemos un potencial enorme como país y que merece la pena acompañarlo e impulsarlo. Vamos a hablar de las diferentes áreas en las que está trabajando su ministerio. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley del Cine con el objetivo de reequilibrar el sector y cuidar la producción independiente. ¿Cree que el sector del cine en España está demasiado dominado por la industria de Hollywood, por ejemplo? Vamos a ver, nosotros tenemos un cine español muy potente, pero que lo podría ser mucho más. Entonces nosotros lo que hemos intentado es no contraponer esos dos mundos, reconociendo que son dos mundos. Es decir, yo el otro día hablando con un conocido director de cine español le preguntaba, bueno, pero ¿a ti las plataformas te perjudican, te ayudan? Y me dijo literalmente, dice, mira, gracias a las plataformas mi cine es conocido en Corea. Es decir, que ahora es su cine, y es cine claramente español, pensado aquí, creado aquí, producido aquí. Entonces nosotros lo que hemos intentado, y hemos tenido la suerte quizá de que estamos elaborando en paralelo la Ley de Comunicación Audiovisual y la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. Y por lo tanto creo que hemos encontrado un buen equilibrio que da potencial, desde luego, la digitalización, la globalización. Nosotros, ¿qué nos interesa? Que haya mucha producción en España y que muchas de estas plataformas vean nuestro país como un lugar para trabajar y para crear y para producir. Pero queremos también proteger el cine. A mí me sale una expresión que me riñen mucho, ¿no? El cine más tradicional, ¿no? El cine, ya no podemos decir artesanal, porque es una verdadera industria, pero el cine que se estrena en una sala de cine, que ha venido de una idea hecha desde aquí, con gente de aquí y con una creatividad que la verdad es que yo creo que nos reconocen más fuera que a veces nosotros mismos. Estos días estamos todos celebrando, yo todavía estoy celebrando el Oso de Oro de Carla Simón. Es que fuera se nos aprecia mucho. Una de las primeras cosas que me tocó hacer como ministro fue ir a la Bienal de Venecia, que decidieron inaugurarla con la película de Almodóvar. Y vi cómo éramos recibidos, y el cine español tiene una marca, un prestigio que se ha ganado. Pero desde luego podríamos hacer más por el cine español, yo creo que sí. Las instituciones, pero también la ciudadanía. Tenemos que celebrarlo más, acompañarlo más, verlo más. Hemos de volver al cine. La pandemia nos ha alejado de muchas cosas, pero es momento de recuperarlas con mucha fuerza y la ley pretende, entre otras cosas, eso, aparte de guardar el patrimonio, de atender a las personas con discapacidad, de atender a algunos valores que nos merecen mucho la pena preservar, el valor de la igualdad, del feminismo. El otro día me criticaban, no, es que las ayudas del ministerio a veces se condicionan a que sean obras dirigidas por mujeres. Y yo, bueno, nosotros decimos que al menos un 40%. ¿Por qué? Pues nosotros creemos en un mundo de mitad y mitad y creemos que nuestro cine ha de expresar esos valores y que hemos de dar oportunidades a las mujeres, pero no porque necesiten ayuda, sino al revés, porque han sido perjudicadas antes. O sea que no es casual que sea precisamente una directora la que en la Berlinale arrasa, y además con una obra, podríamos decir, muy local, pero de valor universal, ¿no? Eso es nuestro cine, y yo la verdad es que todo lo que podamos hacer será poco, pero estamos avanzando y yo creo que a buen ritmo y con paso firme.
hablaba de un aspecto positivo de las plataformas, que es poder llegar más lejos, pero lo cierto es que están en conflicto con una parte de la industria del cine, como son los exhibidores, ¿no? Las salas de exhibición le piden la protección de la ventana de cine. ¿Cómo se hace eso cuando los estudios apuestan por los estrenos simultáneos, ¿no? O tenemos provincias con 3 salas de cine, como pasa en Teruel, o incluso hay ciudades como Pontevedra, como Oviedo, como Ciudad Real, como Cáceres, donde solamente hay una sala. Y las plataformas se han instalado ya en nuestros hábitos de consumo. En este estado de cosas, ¿cómo se da protección a lo que le están pidiendo los exhibidores? Vamos a ver, vamos primero a salvar las salas que existen, que subsisten. Entonces, en el año pasado y este año tenemos una línea de subvención a las salas de exhibición cinematográfica para que compensarlas de las pérdidas que están teniendo, porque hemos limitado aforos y a veces hemos tenido periodos de confinamiento. Por lo tanto, primero una inyección directa para intentar salvar las salas que existen. En segundo lugar, lo que hace también la ley es que crea un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual para que el conjunto de los sectores del cine se hablen. Nosotros creemos en una idea que quizá alguien pueda pensar que es romántica, pero es que el cine en una sala de cine es una cosa muy especial y que nosotros apreciamos. Y a veces hago la broma de que el tamaño importa. ¿Por qué? Porque una pantalla grande, una buena sonorización, el participar en un acontecimiento que es colectivo, es una experiencia que no es solo de la persona, sino del grupo con la que la comparte. Y eso crea una imagen que luego las plataformas ya les llegará su momento de explotarla, pero a nosotros nos parece, no es casual que haya festivales de cine que, por ejemplo, no admiten películas que no hayan sido estrenadas en sala. ¿Por qué? Porque se quiere también conocer cuál es la reacción del público, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué es lo que nos gustaría? Que las películas se estrenen en salas de cine, en cines, y que luego las plataformas las exploten cuando ese primer momento haya pasado. Eso la verdad es que nos gustaría que fuera el fruto de un amplio acuerdo de todo el sector, porque yo creo que todo el mundo tiene mucho a ganar. Y el prestigio se gana en las salas y en los festivales, y las plataformas luego pueden aprovechar ese prestigio y de alguna manera alargarlo en el tiempo, ¿no? Eso es lo que nos gustaría. Y la verdad es que hablando con la industria, hablando también con las plataformas, lo ven. Hay países que han conseguido grandes acuerdos en ese sentido. Francia, como en muchas cosas que tienen que ver con la cultura, marca el paso. Eso es lo que nos gustaría. Pero primero lo que toca es salvar las salas. Segundo, lo que toca es volver al cine, porque nos da miedo que la pandemia haya cambiado pautas de conducta y que, entre que todavía persiste, lógico, con alguna precaución, incluso miedo, pero es que además que no nos hayamos acostumbrado ahora a verlo todo desde el sofá de casa, y hemos de volver. Y en parte también una de las ideas que están detrás de la propuesta del bono cultural joven es atraer a nuevos públicos y volver a esa experiencia de ir al cine. Pero como usted decía, es verdad, hay muchas zonas de España en las que desgraciadamente no hay salas de cine, o hay muy pocas, y eso limita también las posibilidades para una producción cinematográfica que va creciendo en España. Por lo tanto, hemos de encontrar ese equilibrio y hacerlo a ser posible por la vía del acuerdo, que es la mejor. Y en el largo plazo, porque la inyección va a venir muy bien para pasar este mal trago, pero ¿el futuro? Bueno, si somos capaces de mantener las salas que tenemos, de que la gente vuelva al cine y de que el cine español siga produciendo grandes películas, yo soy optimista, porque nunca vuelve exactamente el pasado como fue, ni siquiera es bueno, ¿no?, pensar así, pero yo la verdad, la experiencia del cine en una sala es muy distinta a esa pantalla que tenemos a 30 centímetros o un poco más lejos si es una televisión grande, es muy distinta. Entonces yo creo que a la gente le hemos de decir, vuelve a disfrutar de esa experiencia que no es solo el visionado, es algo más. Y bueno,
quizás somos románticos, ¿no? Pero creemos que merece la pena conservar esa dimensión del cine y particularmente de nuestro cine. Vamos a ver, hay muchos países en el mundo y algunos que tienen mucha más población que el nuestro, que no son tan conocidos como España porque no están en el cine. Es que el cine es a la vez cultura y por lo tanto esa dimensión de crecimiento personal, de valores humanistas, si se quiere, es industria, porque desde luego el cine genera ingresos, genera empleo, pero también es marca de país. España hoy es más conocida que otros países de su misma dimensión precisamente porque hay un cine español muy potente. Por lo tanto, invertir en cine, acompañar al cine español en ese esfuerzo, yo creo que es inteligente, es trabajar para todos. Y en fin, afortunadamente hemos tenido esa suerte, ¿no? Que ha coincidido los premios Goya, el premio de ayer de Carla en Berlín, las nominaciones a los Oscars. Bueno, eso forma parte también de nuestro orgullo. Nos ayuda incluso a entender cómo somos. El cine tiene esa virtud. Ahora cuando estamos recuperando películas de los años 60 y 70, hay mucha gente que se sorprende y ves la evolución que ha tenido la sociedad española. El cine ayuda a explicarnos a nosotros mismos de dónde venimos y por qué hemos llegado a ser lo que somos. Y por lo tanto, en fin, yo quizá me he quedado casi contagiado. La gente que lleva las cuestiones de cine en el Ministerio, la gente del Instituto del Cine y de las Artes Audiovisuales, son apasionados del cine. La gente de cine con la que te encuentras, para ellos no es solo un oficio, sino que es una manera de entender y de vivir la vida, y yo creo que merece la pena que todos nos contagiemos de ese espíritu, porque tenemos la suerte de vivir en un país en el que la creatividad realmente rompe fronteras y nos permite llegar todavía mucho más lejos. Nos han explicado que este Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, que se va a crear ahora y que acaba de mencionar, tiene la intención de fomentar la colaboración entre el sector público y el privado, ¿no? ¿No funciona bien ahora mismo esa colaboración? Tenemos muchas cosas por hacer todavía que no hemos hecho. Vamos a ver, cada uno, y dentro del sector del cine también hay subsectores, ha intentado, y es lógico, defender su parcela y su perspectiva. Estamos convencidos de que poner eso en común nos dará más fuerza a todos. Y además la ley plantea otra cosa que a mí me parece interesante, que es la obligación de que haya un plan a 4 años vista, que cada año hay que dar cuenta de los resultados y de los avances que se hayan producido, también para poderlo revisar. Cuando estamos pidiendo más apoyo al cine, también estamos pidiendo más autoexigencia de todos y más colaboración. Pero la Administración ha de entender, yo por ejemplo una de las cosas que en el Ministerio estoy intentando cambiar es, hay una idea que está en el ambiente, que es que la cultura, y en este caso el sector del cine, pide, ¿no? No, es que piden, y digo, no piden, ofrecen. Aquí la cuestión es si somos capaces de aprovechar ese potencial, ese ofrecimiento y de dar el apoyo necesario para salir ganando todavía más. Por lo tanto, esto no es una cosa de un sector de gente privilegiada. A veces algún sector conservador intenta decir que todo esto son gastos superfluos, de que con esto solo se está manteniendo a unos cuantos. No es verdad. La industria crea mucho empleo. Yo a veces hablo y me dicen, oh, qué exagerado eres, hasta el catering de las producciones forma parte también de esa industria. Y por lo tanto estamos haciendo una inversión que va a tener unos retornos, algunos desde luego cuantificables económicamente y otros porque nos hace crecer como personas y nos hace proyectarnos como país y como sociedad. Por lo tanto, en fin, iba a decir una frase horrorosa, pero es que el cine es un chollo, es que está muy bien, es que aporta muchísimo lo que vemos y podemos contar y lo que no vemos. Hemos comentado cómo acaba de ganar en la Berlinale una película en catalán. Sí. Hay otra ley en marcha que antes ha mencionado, que a veces parece que se roza un poco con la ley del cine y que ahora está esperando su paso por el Congreso, ¿no? La Ley General de Comunicación Audiovisual. En su opinión, ¿hubiera sido deseable que las plataformas que no están radicadas en España, pero que actúan aquí, que prestan su servicio en España, estuvieran
obligadas a hacer una parte de su inversión en producción en lenguas cooficiales, como si lo está Filmin o Flixolé? Sí, pero hemos de buscar el resultado. Yo lo que quiero es que haya más cine en lenguas cooficiales que no son el castellano. Y eso requiere, entre otras cosas, que desde lo público incentivemos. Por ejemplo, en la ley del cine también se establece una cosa que había existido, que desapareció y que ahora hemos recuperado, que es la expresión cariñosa, se habla del fondillo, que es un fondo dedicado a las producciones en lenguas cooficiales que no son el castellano, que este año ha sido de 10,5 millones de euros. La ley lo fija como una obligación. No pone la cifra, porque eso cada gobierno lo ha de poner en los presupuestos y responder ante el Congreso y el Senado, pero sí esa idea. Pero no es un capricho, es que yo siempre digo, como aquí en este país hay tanta pelea para ver quién es más o menos constitucionalista, pues es que el artículo 3º de la Constitución mandata a los poderes públicos a promover las lenguas cooficiales que no son el castellano. Y todos ganamos con ello. El otro día veía en las redes una cierta discusión, bueno, pero el Alcarràs es cine catalán, es cine español, y yo pensaba, bueno, claro que es cine catalán, se ha hecho en Cataluña, se ha rodado en catalán, la problemática que nos proyecta es catalana, pero es universal, es también muy española. Muchas zonas rurales se van a ver muy reflejadas en Alcarràs, y sobre todo, cuando había esta discusión, sobre todo es de Carla Simón, es de una creadora. Es de una creadora que ha visto una realidad y que ha visto una historia que merece la pena explicar. Y curiosamente, una realidad que uno podría considerar que es muy, muy local, de repente, en un festival como el de Berlín, que, en fin, se le puede acusar muchas cosas, pero de folclorismo localista no, resulta que ve que es una obra de alcance universal, ¿no? Entonces yo creo que hemos de aprovechar todo eso y en España vivir la diversidad lingüística como una riqueza, no como un problema. Nosotros realmente, yo siempre digo, yo si no fuera español, pues seguramente me gustaría ser suizo, porque a mí un país que tiene varias lenguas me parece que es un país con más oportunidades, con más diversidad, con más riqueza, y que de eso todos tenemos de salir ganando. Por lo tanto, hay que ver esa diversidad no como un problema, sino como una oportunidad. Y por otro lado, el cine, su lenguaje pues es audiovisual, y por lo tanto, pues muchas veces solo ver esas imágenes te proyectan una historia con independencia en el idioma en el que esté o rodado o subtitulado. Entonces a las plataformas también les hemos dicho, aquí hay una oportunidad claramente de negocio que ellos han de saber aprovechar, y también una cierta obligación de proyectar la diferencia. O sea, nosotros cuando queremos proteger la industria española del cine, no solo lo hacemos por un criterio económico, sino también un criterio cultural. Si no estás en el cine, no estás, no te ven. El cine decide qué ves y qué no ves. Si no estás, no te ven. Nosotros hemos conseguido estar. ¿Por qué? Porque nuestras historias son universales, porque nuestros creadores y creadoras son magníficos. Y entonces lo que decimos es, hagamos de eso un motor de desarrollo económico, de desarrollo cultural y también de presencia internacional. Y lo estamos haciendo. Es verdad que siempre se mira, y con razón, pues cuánto dinero hay de ayuda a la producción, pero yo también he de decir que estoy muy contento de ser ministro en unos años en los que en 3 años el Instituto de Comercio Exterior se va a dedicar 40 millones de euros a la internacionalización de nuestro cine, porque contrariamente hay un refrán, los refranes en general tienen razón, ¿no? Pero hay un refrán castellano que siempre me ha sorprendido, que dice: el buen paño en el arca se vende, diciendo que el valor de las cosas pues hará que tengan su salida. Bueno, vamos a ver, en el cine o sacas el paño a pasear, o lo llevas a los festivales, o los llevas a las ferias, o promueves su presencia en el extranjero, te quedas muy corto. Las plataformas también nos ayudan a eso. Lo digo porque siempre tendemos a contraponer, y yo creo que podemos encontrar un momento, digamos, muy dulce y beneficioso para todos, en los que las plataformas sean también la palanca para el cine español, como lo están siendo ya. Las películas, pero también las series, que hemos intentado, por eso le hemos llamado a la ley del cine y de la cultura audiovisual, porque también
las series nos proyectan como país y nos hacen descubrir cosas. Por ejemplo, yo tuve la suerte de, en una reunión internacional, la directora general de la UNESCO me felicitó, no a mí, sino a España, por su compromiso con la arqueología subacuática. Claro, seguramente sin series como La Fortuna de Amenábar, pues no habría llegado al gran público ese esfuerzo que se está haciendo. Por lo tanto, también las series merecen protección, promoción, y en eso también las plataformas tienen una ventaja que hay que reconocer: te permiten ver lo que quieres cuando quieres. Entonces hemos de salvar esos diversos momentos de la creación, la producción, la exhibición y luego la difusión, digamos, universal, a todas horas, en todos los formatos y en todo el mundo. Pero ¿usted cree que con voluntarismo las grandes plataformas internacionales realmente van a hacer inversión en producción en lenguas cooficiales? Yo creo que sí, porque van a ganar dinero. Vamos a ver, yo a una empresa lo que no le voy a obligar a ninguna empresa a que haga algo que pierda dinero. Sería injusto y absurdo y sería a medio y largo plazo ir en contra de nuestro interés. Ahora las empresas lo que nos dicen es: oye, asegúrame que efectivamente puedo ganar dinero, y por eso los poderes públicos se han de mojar y han de promover la producción en otras lenguas que no son el castellano. El castellano tiene una ventaja enorme, que es su dimensión no solo española, sino global. Somos una de las lenguas más potentes del mundo, la segunda lengua en Estados Unidos, más de 300 millones de hablantes. Por lo tanto, es verdad que los productos en castellano o en español tienen un alcance, tienen una audiencia potencial muy, muy grande, que no tiene el catalán, el euskera o el gallego. Pero dejarle al mundo sin conocer el catalán, el euskera y el gallego es que no nos lo podemos permitir como país, y yo creo que también el mundo sería más pobre. Y por eso la idea de promover la diversidad es una de las señas de identidad de la cultura, y eso tiene en las lenguas un factor esencial. Hablemos de patrimonio, que también es otra de las áreas importantes de su ministerio. Usted dijo en la Comisión de Cultura del Congreso que el anteproyecto para una ley de patrimonio histórico había nacido muerto. ¿Por qué ha descartado el trabajo previo de su ministerio para la elaboración de una nueva ley de patrimonio histórico? Porque las comunidades autónomas no lo hacen suyo y lo consideran una agresión. Usted me hace una pregunta muy directa y a mí me gusta contestar las cosas como son. La ley del patrimonio que se estaba trabajando era una ley, usted antes utilizaba la expresión voluntarista, y al final otorgaba al Estado unas mayores competencias en la definición de qué es patrimonio protegible, y las comunidades autónomas consideran que eso vulnera sus competencias y de alguna manera es un paternalismo innecesario. Entonces, yo, a la vista de la opinión general, porque además, si hubieran sido las comunidades autónomas de uno u otro color solo, pero cuando uno ve que era un clamor, y eso se expresó en la Conferencia Sectorial de Cultura, les dije: oye, no os preocupéis, vamos a parar, vamos a revisar lo que hemos hecho, y si encontramos un terreno común, porque esta es la otra, y viene, supongo, en el fondo de su pregunta, es que el patrimonio, es que no nos lo acabamos, es una expresión que igual es una catalanada, pero es que tenemos patrimonio cultural por un tubo, y una de las cosas que he hecho, por ejemplo, que precisamente se aprobó en el Consejo de Ministros del martes, es que hemos cambiado el nombre de una dirección general, porque el patrimonio cultural antes dependía de la Dirección General de Bellas Artes, y ahora le hemos cambiado el nombre y la llamamos Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, porque el patrimonio es una de las obligaciones y también oportunidades más grandes que tiene la cultura española, vayas donde vayas. Yo siempre pongo los mismos ejemplos, pero me hizo gracia, yo hago de vez en cuando recomendaciones a través de Twitter, de artículos o de cuestiones que me han interesado, y de repente pues en Murcia se descubrió un sepulcro visigótico y hice un tuit. Bueno, la cantidad de gente que luego reaccionó, y como muy positivamente y además con un punto de orgullo, dice, bueno, Murcia también existe a efectos de patrimonio, pues es verdad. Y entonces en España, vayas donde vayas, estos días de la campaña de Castilla y León, pues hemos ido por Castilla y León. Claro, es que hay castillos en todas partes, algunos en proceso de deterioro muy avanzado. Y
te viene a veces un cierto ahogo en el sentido de no llegar a todo, y eso que estamos trabajando, y afortunadamente en la inmensa mayoría de casos de la mano, la administración del Estado, las comunidades, incluso los ayuntamientos. Yo, por ejemplo, visitando Segovia, me sorprendió que la responsabilidad sobre el acueducto de Segovia era estrictamente de la ciudad. Decía, pero ¿cómo puede ser? Pues si es una de las piezas de patrimonio más importantes que tenemos en España, y por lo tanto vamos a intentar que todo el mundo se vea obligado, compelido a colaborar, y sabiendo que nos desborda. Y que hay gente que discute a veces algunas cosas, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo nos gastamos dinero en unas viejas piedras, ¿no? Estuve visitando un castillo en el Burgo de Osma, y entonces teníamos la suerte de tener un guía que era un apasionado, como lo suelen ser los guías, y explicaba, porque aquí estaban en esta llanura las tropas de Abderramán III, mientras en la colina Ramiro II con sus nobles estaban intentando defender la ciudad y la comarca, ¿no? Y ves cómo la historia se revive. Pero además, no solo por la historia, porque allí tienen la suerte de un ayuntamiento que se está volcando en la recuperación del casco histórico del Burgo de Osma, y que también se quiere comprometer en la explotación turística de eso que hemos recuperado. Porque es verdad que el patrimonio o luego tiene una utilidad, o se utiliza, o se vuelve a deteriorar, y por lo tanto no es solo una obligación con la memoria, el pasado, sino también una oportunidad de futuro. Y eso en toda España encontraríamos cantidad de ejemplos, y que son obligaciones. Por ejemplo, ahora hablamos mucho del patrimonio a veces al hilo de la declaración por parte de la UNESCO de que son parte del patrimonio de la humanidad. Y yo siempre digo, nos lo tomamos como si fuera un premio, y eso es una visión errónea. Hay que tomárselo como una verdadera obligación, porque cuando tú consigues inscribir parte de tu patrimonio en esas listas de patrimonio universal, te estás comprometiendo a cuidarlo más que nunca y mejor que nunca. Por ejemplo, ahora estamos batallando porque se considere todos los monumentos prehistóricos en la isla de Menorca como patrimonio de la humanidad. Desde luego lo merecen, yo lo conozco bien porque suelo veranear allí, y la verdad es que hay que hacer un esfuerzo para cuidarlo, para difundirlo y para que se pueda disfrutar sin deteriorarlo. Eso es lo que tenemos que hacer con el patrimonio, y no nos lo acabamos. Es verdad que nuestro patrimonio es ingente, pero me gustaría hablar de una pieza, ¿no?, que tiene un carácter simbólico particular, ¿no?, que es la Dama de Elche. Su ministerio tiene un grupo de trabajo para analizar el estado de conservación de la Dama, ¿no? A pesar de las reiteradas peticiones por parte de la Generalitat Valenciana y de la adecuación del Museo de Elche, han tomado la decisión de no cederla temporalmente para la celebración del 125 aniversario de su descubrimiento, ¿verdad? Esta decisión es definitiva. Mientras los informes técnicos nos digan que el traslado o movimiento de una pieza la pone en riesgo, nosotros no vamos a autorizar el movimiento de esa pieza. Y eso no quiere decir que desde Elche tengan razones para pedirla, y en fin, se llama la Dama de Elche, no se llama la Dama de otro sitio, y por lo tanto nosotros entendemos muy bien las reivindicaciones, pero pedimos que se entiendan también nuestras razones. Ahora le voy a poner un ejemplo que no tiene que ver, pero que también tiene que ver. El otro día me preguntaban en el Senado por trasladar el Guernica al País Vasco. Y yo les dije, mirad, entiendo el por qué lo pedís, porque yo recordaba también una escena de cuando yo era pequeño y mi padre me llevó a Guernica a ver la casa de juntas y los restos del viejo roble, del viejo árbol de Guernica. Y ahí hay unas emociones y hay una historia dramática y un verdadero crimen que supuso el bombardeo sobre una población civil desarmada, probablemente el primero de los que tenemos conciencia y conocimiento. Pero mientras nos digan y nos dicen los técnicos desde el año 97 hasta aquí que no podemos mover ni siquiera de sala el Guernica, porque hay un riesgo, yo no voy a poder autorizarlo, porque es que eso es verdad que es patrimonio de Guernica,
pero es patrimonio de la humanidad. Y le decía a la senadora de Bildu que me preguntaba, mire, usted me lo pide y yo le respondo, pero es que esto nos lo ha pedido el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, y le dijimos que no. Es que nos lo pidió Hiroshima con motivo de uno de los aniversarios de la bomba atómica, y le dijimos que no, con dolor, porque entendemos muy bien que estamos hablando de un símbolo, pero precisamente como es un símbolo y es irrepetible, nosotros no podemos tomar la decisión de un movimiento que lo pueda poner en riesgo. Entonces lo que nosotros intentamos es siempre disponer de los mejores informes técnicos, pero si hay riesgo para una pieza, y lo digo casi personalmente, yo como ministro, ¿cómo voy a autorizar que se mueva? Si es que hay riesgo. Hay piezas que se pueden mover, y de hecho hay muchas piezas y hay cuadros que se prestan y van y vuelven, y en fin, se hace siempre con seguro y con garantías. Pero si algunas no se pueden mover, yo no voy a autorizar su movimiento. Pero se hicieron unos informes en el año 2005 y 2006 que no se oponían al movimiento, de hecho la dama se trasladó temporalmente a Elche en ese año. ¿Qué ha cambiado para que ahora no se quiera autorizar ese movimiento? Pues que los informes ahora desaconsejan ese movimiento. El paso del tiempo para el patrimonio, digamos, físico, en este caso la piedra, es muy importante. Yo no tengo, vamos a ver, perdone la expresión, yo no tengo comisión por que la pieza se quede en Madrid. O sea, a mí no me van a subir el sueldo si se queda aquí, pero desde luego me despedirían si autorizo un movimiento que pone en riesgo una pieza. Entonces yo comprendo la sensibilidad que existe en Elche y en la Comunidad Valenciana, y por lo tanto acepto bien sus reclamaciones y su reivindicación, acepto también sus exigencias de que realmente se verifique que ese riesgo existe, y por lo tanto vamos a estar muy atentos, pero no puedo esconder la realidad. Y la realidad es que, como máximo responsable del patrimonio, yo no puedo autorizar un movimiento que comporte un riesgo para una pieza tan importante y que no podemos reemplazar. Y esa es la cuestión. Entonces, en fin, son esas cosas que son noticia, que a veces pues, son noticia en un sentido, digamos, de controversia, pero a mí me toca, y siempre lo hacemos amparados en informes muy técnicos, como cuando compramos cuadros o cuando impedimos la exportación de determinadas obras. Hay una junta, que por cierto está cumpliendo 100 años, que es la que nos indica el camino a seguir, precisamente para alejarlo de cualquier arbitrariedad política o administrativa. Hacemos las cosas con los mejores datos técnicos de los que podemos disponer. Es decir, que si se realizan unos nuevos informes que aconsejan... Si algún día los expertos nos dicen, oye, es que esto se puede mover con mucho cuidado, de estas maneras, nosotros no tenemos ningún inconveniente, al contrario. Pero mientras nos digan, y nos lo están diciendo de forma bastante recurrente, que desaconsejan ese traslado, yo no voy a pasar por encima de los técnicos por conveniencia política o de imagen incluso personal. Ya veo. Como ha nombrado precisamente la Junta de Calificación y Valoración, esto me lleva a otro tema donde creo que también tiene un papel, ¿no? Y es que hace unos días se firmó el arrendamiento de la colección Carmen Thyssen. ¿Usted ha podido participar o intervenir de alguna manera en la negociación con Carmen Thyssen, o ha firmado un contrato que ya había sido negociado por su predecesor? Había una negociación ya hecha por mi predecesor. Yo precisamente, a mí me pasan las cosas a veces, de repente, yo soy nombrado una semana y a los 10 días he de llevar al Consejo de Ministros la formalización de ese contrato. Y por lo tanto estoy llevando al Consejo de Ministros algo que han preparado otros, como debe ser, la Administración tiene una continuidad. Pero desde esa aprobación por el Consejo de Ministros, que luego se lleva al Congreso, donde es aprobada por unanimidad, aún así hemos seguido trabajando en muchos flecos del contrato que no solo tienen que ver con el monto económico, sino las condiciones que se hacen. Y la verdad es que yo le debo decir que estoy muy satisfecho de lo que hemos conseguido. Es verdad que en el mundo del arte todo es discutible y es bueno casi que sea discutido, ¿no? El valor de las obras, por cuánto hay que asegurarlas. Yo lo que creo es que hubiera sido un fracaso
para el gobierno, pero también yo creo para el país, perder esa oportunidad. Nosotros hemos tenido una suerte, y es que la baronesa Thyssen estuviera muy comprometida a que esas obras siguieran en España por el máximo tiempo posible. Y eso nos ha ayudado, pero eso tiene también una contraprestación. Hemos hecho ahora la firma de un contrato por 15 años, en el que queda abierta, desde luego, la opción de compra a la finalización de ese contrato. Pero mire, yo solo quiero decir, hoy no podríamos hacer esa compra en lo que vale en el mercado del arte esas obras, que también es fluctuante. ¿Cuándo sabes tú el precio de una obra? La verdad es que solo lo sabes cuando sale a subasta y el mejor postor se la lleva. Eso fija un precio, pero no vamos a sacar esas obras a subasta. Ahora, por lo que conocemos del mercado del arte, por el seguimiento que se hace desde muchos ámbitos de las subastas que se están produciendo a nivel internacional, el valor de esa colección es, en fin, muy difícil de calcular y desde luego desborda cualquier posibilidad de compra en estos momentos. Yo no sé, dentro de 15 años, que seguramente corresponderá a otros tomar esas decisiones, pero la verdad es que creemos que es un contrato bueno. Desde luego es bueno para los que lo firman por la parte de la propiedad de las obras, pero es bueno para el Estado. Tenemos en Madrid siento limitarlo a 3, pero vaya, una tríada de museos, el Prado, el Reina Sofía y la colección Thyssen, que hacen de Madrid pues una capital del arte mundial, y yo creo que merece la pena que sea así. Y hay que agradecer, aunque no sea una cesión gratuita, ese compromiso de la baronesa Thyssen en que esto se quedará en España, porque nos consta, ha habido muchos intereses y seguramente económicamente sería más favorable para la propiedad fragmentar la colección y venderla. Es que eso es así, y sabemos que ha habido y había toda una discusión acerca, por ejemplo, del Matamua, como pieza, digamos, más emblemática o más conocida. Bueno, yo sé que el Matamua lo comprarían por muchísimo más de lo que nosotros jamás podamos poner para el conjunto de la colección. Entonces, en fin, yo creo que hemos encontrado un buen equilibrio, que ha culminado una negociación que ha durado muchísimo, pero que hoy pues, podemos tener la tranquilidad de que por 15 años vamos a disponer de esas obras en un lugar en el que se unen a la colección permanente que fue cultivada por el barón y antes por su padre, y por lo tanto, en fin, podemos estar muy contentos. Y desde luego yo me he ceñido al acuerdo que tomó el Consejo de Ministros y que fue ratificado por el Congreso de los Diputados. Nos ha llamado la atención que en un momento anterior la Garantía del Estado había fijado unas valoraciones bastante inferiores a las que se han comunicado ahora con la firma del acuerdo, ¿no? ¿Quién ha hecho la valoración de los precios de cada obra? Cada año se hace una valoración de seguros de los precios de las obras que tiene el Estado, y cada vez que se ha de hacer un movimiento, el Matamua se ha movido y por lo tanto ha habido que pagar seguros por esos transportes. Tenemos un mejor conocimiento de un valor que tampoco es el valor de compraventa, porque como le decía antes, ese solo lo sabríamos si en un momento determinado se pone a subasta, y yo no sé si un emir del Golfo Pérsico de repente pues pujaría 10 veces más de lo que nosotros hemos puesto como el valor del seguro. También eso explica el por qué hay reticencias al movimiento de piezas, no solo de la Dama de Elche, sino de otras, porque realmente cada vez más las compañías de seguros están exigiendo fianzas más grandes para movimientos de piezas o para la seguridad de esas piezas depositadas en un museo, ¿no? Y por lo tanto siempre habrá momentos de disputa, de controversia sobre las cifras, pero nosotros la verdad, y por eso lo llevamos al Congreso de los Diputados, queríamos tener la garantía de que los representantes de la ciudadanía del pueblo español decían hágase por este precio. Y entonces nuestra obligación era en ese precio conseguir un acuerdo como así se ha hecho. Otro aspecto que me llama la atención de este contrato de alquiler es que la Fundación Carmen Thyssen pueda vender hasta 3 de las obras que se exponen, que estamos alquilando, ¿no? No es extraño que pueda vender obras un cuyo alquiler se es un está acuerdo pagando. entre dos partes.
nadie puede obligar a la otra parte a hacer algo que no quiere. Entonces hemos encontrado ese equilibrio. Vamos a ver, yo no me quiero meter en asuntos de familia, pero es el patrimonio que ha acumulado una familia y por lo tanto también tiene derecho a disponer de él, y nosotros lo que hemos hecho es acotarlo. Por ejemplo, se estuvo especulando hasta el último minuto si el Matamua formaría parte del paquete de obras que se iban a depositar en Madrid o no. Eso al final ha sido una decisión de la baronesa Thyssen, y es una decisión que hemos acordado en el marco de una negociación que efectivamente recoge esa cláusula, porque, lo digo, esto no es una imposición, nosotros no le podemos decir a la baronesa Thyssen por ley, esas obras que son tuyas ahora pasan a ser nuestras. Esto no existe, no. Nosotros podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, hay quejas de algunos sectores porque a veces bloqueamos la exportación de cuadros. Y entonces nos dicen, no, pues si no me lo dejas exportar, cómpramelo. Y no se lo compramos porque no tenemos dinero suficiente o porque la Junta de Valoración considera que esa obra, digamos, está suficientemente bien representada por otras de las que ya disponemos. Para que nos hagamos una idea, yo de las cosas que he descubierto, compramos un cuadro del Greco para el Museo del Greco de Toledo. Bueno, desde 1910 no se había producido ninguna adquisición. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de un océano, y entonces nosotros somos una gota de agua en ese océano. Y por otro lado, pues me alegré de ver que a pesar de todas las dificultades seremos capaces de enriquecer una colección tan importante, y además en este caso una que no está en Madrid, y por lo cual estamos sirviendo a esa idea de acercar el patrimonio al conjunto de los españoles. Pero no tenemos todo el dinero que nos gustaría, ni lo tendremos nunca. Y es verdad que el valor del arte, por muchos motivos, pues se ha disparado. Y cuando uno ve estas noticias de grandes subastas internacionales y los precios que se pagan por los cuadros, pues se te ponen los ojos como platos, pero esa es la realidad. Y en esa realidad tan cambiante, tan compleja y tan desorbitada, en algunos aspectos, hemos conseguido un magnífico acuerdo. Quería hablar también sobre el Estatuto del Artista, ¿verdad? Como si fuera una carrera de relevo, usted recibe el testigo del Estatuto del Artista que viene de muy atrás, ¿verdad? Imagino que llega usted este relevo con la intención de pasar la meta, ¿no?, antes de que acabe la legislatura. ¿Cómo va a ayudar a paliar el Estatuto la inestabilidad y la desigualdad respecto a otros trabajadores que tienen los artistas debido a la intermitencia de su trabajo? Bueno, esa es exactamente la cuestión, y yo creo que merece la pena recordarla mucho para que quienes no conocen el mundo de la cultura entiendan de qué hablamos. Así como un trabajador en una empresa, si la empresa va razonablemente bien, tiene unos ingresos constantes y que se van mejorando cada año por un convenio, el artista no tiene esa permanencia, no tiene esa continuidad. Hay momentos en los que puede tener un nivel de ingresos apreciable y momentos de sequía total y absoluta. Esa intermitencia es la que nosotros intentamos que las leyes contemplen, porque hay que reconocer que nuestra legislación laboral, nuestra legislación en materia de seguridad social, la propia fiscalidad, está pensada en procesos económico-productivos con permanencia, con continuidad, y no con la intermitencia y la discontinuidad de los procesos de la actividad cultural y artística y creativa. Y esa es la cuestión. Entonces, lo que hemos hecho es, yo llegué al gobierno, parece que fue en junio, ya no me acuerdo, del año pasado, y rápidamente lo que hicimos es crear una comisión interministerial, porque las decisiones, curiosamente, afectan directamente a la actividad cultural, pero no son del Ministerio de Cultura. Entonces, en esa comisión estamos 7 ministerios y hemos cubierto 4 grandes áreas de trabajo. La primera tiene que ver con la legislación laboral, y antes de acabar febrero tendremos ya una propuesta del Ministerio de Trabajo para reformar el decreto por el que se regulaban las actividades culturales, para intentar recoger ese aspecto, esa intermitencia, para darle a los creadores y a las creadoras una seguridad en sus relaciones laborales. Curiosamente, la reforma laboral también ha tenido una afectación sobre cuestiones que tienen que ver con la actividad cultural, sobre las que el Ministerio de Trabajo está también trabajando. Segunda área de interés, la legislación de seguridad social.
Para dar un ejemplo, hasta hace relativamente poco era incompatible percibir una pensión y al mismo tiempo percibir derechos de autor. Claro, eso en el fondo era una injusticia, porque los derechos de autor se han generado por una actividad creativa que tiene una vigencia hasta que la obra o el autor o sus descendientes desaparezcan. Pero en cambio había que optar o pensión o percibir derechos de autor. Se ha hecho compatible, pero todavía nos queda algún fleco que precisamente se refiere a las pensiones no contributivas. Y la gente tiene que saber también, tenemos creadores que en estos momentos dependen de una pensión no contributiva. Por lo tanto, es la sociedad española la que debe decidir si quiere proteger la creación y a los creadores y a las creadoras. Entonces, vamos a arreglar ese problema todavía pendiente y más allá, que las cotizaciones a la Seguridad Social tengan también en cuenta esa intermitencia del trabajo de los creadores y tengan a bien considerar las especiales condiciones en las que se producen las actividades de tipo cultural. La tercera gran área de interés tiene que ver con la enseñanza. Tenemos una asignatura pendiente desde hace tiempo, que es el reforzamiento de las enseñanzas artísticas. Y desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional y desde el Ministerio de Universidades estamos trabajando también para mejorar y reformar esas enseñanzas. Y el cuarto tiene que ver con la fiscalidad. Ahí hay algunas cuestiones pendientes. La ley de mecenazgo sería una de ellas, quizá la más conocida, y es el favorecer precisamente que haya aportaciones del sector privado a la actividad cultural que tengan un tratamiento fiscal favorable. Y en general la fiscalidad sobre el conjunto de las actividades artísticas, de creación y culturales. Entonces nuestra idea es que a lo largo de este año 2022 se vayan culminando esos 4 grupos de trabajo con propuestas que lleguen al Congreso para que puedan ser aprobadas a lo largo de 2023. La primera va a ser trabajo, la segunda va a ser seguridad social, la tercera tiene que ver con la reforma de las enseñanzas y la cuarta y última será la de fiscalidad. Entonces, al Ministerio de Cultura, ¿qué le toca? Tirar del carro, si se quiere, pero las decisiones al final corresponden a otros ministerios y yo he de celebrar que todos ellos se están comprometiendo en esa labor y que bien pronto vamos a ver frutos concretos, porque realmente, y como usted decía, del Estatuto del Artista se viene hablando hace mucho tiempo, pero todavía no se había concretado en reformas concretas que podamos realmente mejorar la situación de las actividades culturales y creativas en nuestro país desde el punto de vista de una legislación que no está pensada para ese tipo de actividad. Aunque no sea una responsabilidad de su ministerio, pero en la parte que atañe a la seguridad social y la intermitencia, ¿cuál sería su propuesta para ayudar ahí a los trabajadores? Vamos a ver, en la medida que cada vez más pues, las pensiones se calculan por periodos más largos, en la medida en que se intenta atender. Mira, ahora nos ha pasado una cierta contradicción. La reforma laboral lo que busca es la máxima estabilidad y continuidad, cuando la actividad cultural se define, entre otras cosas, por esa intermitencia. Y eso tiene una incidencia tanto en el derecho laboral como en la seguridad social. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a intentar es unas reformas que permitan encajar una actividad que es intermitente en unos procesos tanto de derecho laboral como de derecho de seguridad social, que no estaban preparados para esa intermitencia, estaban preparados para el, haciendo quizá una simplificación, ¿no?, para el trabajador de una fábrica de tornillos que toda la vida trabaja, que entraba en una empresa y acababa jubilándose en esa empresa. Ahora ya no es así en muchísimos sectores, pero es que la actividad cultural es especialmente intermitente. Las giras suelen ser en verano y no el resto del año. Pues una cosa tan sencilla como esta, nuestra legislación ha de ser capaz de entenderla y de atenderla. Y mencionaba el mecenazgo. ¿Podrá su ministerio sacar una ley de mecenazgo en esta legislatura? Vamos a ver, le hago una respuesta, digamos, de manual, de esas que seguramente a una periodista no le sirven. Eso está en el Plan Anual Normativo del Gobierno. Y por lo tanto el Gobierno se ha comprometido a sacar este año esa ley. Ahora, no la sacará nuestro ministerio, la de sacar el Ministerio de Hacienda. Entonces el Ministerio de Hacienda tiene un argumento que yo creo que tiene valor y tiene peso, y es, hombre, no podemos ir modificando puntualmente la legislación fiscal
si más bien estamos pensando en una reforma fiscal más general en la que habrá que encajar las diversas piezas, ¿no? Y por lo tanto no podemos hacer una ley de mecenazgo sin haber afrontado antes la reforma fiscal general. Ese es el planteamiento del Ministerio de Hacienda, que yo comparto, porque creo que no nos podemos engañar respecto a los márgenes. Todo el mundo lo que le gustaría es que el Estado ingresase menos y gastase más, pero esto lo hemos mirado y no lo han conseguido en ningún país del mundo. Por lo tanto, tenemos que equilibrar ingresos y gastos, tenemos que tener una reforma fiscal que desde luego garantice el carácter progresivo de la fiscalidad y que nadie escapa, digamos, a su aportación al Estado, cosa que no sucede en este mundo cada vez más digital y más globalizado, y por lo tanto no es sencillo, porque cada vez que hablamos de reforma fiscal yo sé que hay mucha gente que le entra como un escalofrío, porque piensa, uy, van a volver a tocar a aquellos que vivimos de una nómina y que por lo tanto estamos perfectamente controlados. No, se trata también de asegurar que los que perciben ingresos no por nómina contribuyan en la medida de esos ingresos y de sus posibilidades. Por lo tanto, habrá ley de mecenazgo, eso es nuestro compromiso, pero enmarcada en una reforma fiscal general sobre la que ya se está trabajando. Me gustaría ya terminar esta entrevista trayendo aquí un par de preguntas que no son mías. Ayer, si me las hace usted, ¿son suyas? Bueno, digamos sí, me las voy a apropiar, porque ayer le decía a mis hijas que iba a entrevistar al ministro de Cultura. Entonces les pregunté qué preguntas harían ellas, ¿no? Una tiene 9 años y dijo, quiero saber qué pasa con el PP. No sé. La otra niña tiene 18 años, cumple 18 años en este año, con lo cual le corresponde el bono cultural joven, ¿no? Entonces su pregunta fue, pregúntale al ministro de Cultura si piensa que los mangas son literatura. Y a mí esto un poco me hizo pensar en quizás cierta desconexión o desafección con el mundo de la cultura que vemos en la juventud y también con esa referencia, ¿no?, un poco a la defensiva que tenía la chica de 18 años, ¿no? Si es que acaso los mangas no son cultura, porque ella está pensando en que va a invertir parte de los 400 euros del bono cultural, ¿no? Y le escuché el día que tomó la posesión de la cartera del Ministerio decir que su principal objetivo era que leyéramos más. Recientemente se ha presentado un nuevo plan de fomento de la lectura. Los números avanzan, pero muy lentamente. Su propia directora general del libro decía que sí que estaban bien estos planes, pero que iban muy poco a poco, ¿no? ¿Qué más se puede hacer para cumplir ese objetivo, para que los jóvenes se sientan implicados en la lectura y en la cultura? ¿Qué va a hacer para cumplir lo que usted consideraba que era el objetivo más principal en su ministerio? Vamos a ver, primero vamos por la pequeña, por su hija pequeña. ¿Qué le pasa al PP? Yo quiero decirlo de la forma más respetuosa, pero también y más sintética posible. El PP se ha equivocado. El PP ha aceptado el marco conceptual de la extrema derecha y eso le está perjudicando a España en su conjunto y al PP en particular. Y yo creo que el PP debería hacer una reflexión sobre esto, cómo se ha embarcado en una travesía que lo único que está haciendo es engordando electoralmente a un competidor suyo, que su principal, digamos, ambición es absorber al PP y encabezar el bloque de la derecha. Por lo tanto, yo creo que el PP tiene que hacer esa reflexión y luego otra, y es que hacer oposición no es fácil. Yo he hecho oposición muchos años en el Parlamento catalán, no es fácil. Pero desde luego el no a todo y la bronca permanente no son buenas, ni para quien las hace, ni para el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto yo creo que en el PP esas dos reflexiones deberían abrirse camino. Y vamos por las preguntas de su hija mayor. Desde luego el manga es cultura. Y aquí en el Ministerio nos hemos encontrado algunos ataques por el hecho de que nosotros consideramos que el manga y los cómics son cultura. Y los videojuegos. Entonces hay gente que se exclama, dice, no, y precisamente
lo creemos primero porque los jóvenes nos están indicando sus preferencias, pero luego porque es verdad. Yo a todos los que hablan de manga y de cómic con ese menosprecio, yo les pediría que los lean, que se acerquen a ese mundo. Por ejemplo, antes le hablaba yo de una serie de televisión, La Fortuna. Bueno, tiene su origen en un cómic. Es que a veces nos pensamos que los diversos sectores o elementos culturales están desconectados y no es así. Entonces, nosotros, ¿qué hemos de hacer a los jóvenes? Diciendo que tienen un mundo por descubrir y que queremos ayudarles y acompañarles en ese descubrimiento. También vamos a decirles una cosa, no sé si nos harán caso, que nos parece estupendo que parte del bono cultural se lo gasten en mangas o en cómics, pero que nos encantaría también que decidiesen que con esa oportunidad van un día a ver una ópera. Luego igual les gusta, igual no, pero nos gustaría que vieran esa oportunidad para hacer cosas que quizá sin esa oportunidad ni se plantearían. En fin, es una reflexión más filosófica, porque luego nosotros lo que somos es amantes de la libertad y por lo tanto cada joven decidirá qué es lo que prefiere, qué es lo que... Es verdad que el bono lo hemos dividido en tres bloques, son 400 euros, 200 para actividades en vivo, 100 para productos físicos de tipo digital y 100 para suscripciones en el mundo digital. Por lo tanto, en fin, hay ya una cierta orientación, pero muy general. Luego cada joven ha de decidir en qué se gastará cada cosa. Que la gente lea más. Miren, nosotros estamos viendo que quien lee, lee más. Quien no lee, hacer ese salto a leer es el más complicado. Entonces hemos visto también que los niños leen y que en cambio cuando pasan a la adolescencia, juventud, leen un poco menos. Entonces nosotros nos gustaría atraerlos porque también es verdad que, yo no sé de quién es la frase, pero me pareció preciosa, dice, todos vivimos una vida, pero si leemos vivimos cientos. Y es verdad, los libros son una puerta, una ventana al mundo, a otras culturas, a otras realidades, a encontrar sentimientos parecidos o absolutamente distintos a los nuestros. Yo soy muy partidario, yo creo que una sociedad que lee es una sociedad mejor y que además, a partir de la lectura, descubre también otras actividades y otros sectores y entornos culturales. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, hacemos varias cosas. Una, ayudar a las librerías, ayudar a los editores y promover la lectura entre el conjunto de la sociedad. Nosotros, por ejemplo, una de las políticas claro, yo a veces hablo y parece que esté hablando de cosas que hago yo, no, son cosas que se llevan haciendo hace mucho tiempo. Tuve la ocasión de visitar la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba, que si todo va bien abrirá sus puertas antes de acabar el año. Es un templo, es maravillosa por su espacio, por cómo está pensada, por dónde está ubicada. Nosotros estamos haciendo una política de apoyo a las bibliotecas muy importante también y vemos que se usan. ¿Todo el mundo? No, hay quien a veces las usa, pues gente mayor que se reúne a ver los periódicos. Hemos visto estudiantes que encuentran un lugar de estudio un poco más reposado que igual en sus propios domicilios, pero hemos visto también bibliotecas que promueven actividades culturales, conferencias, presentaciones de libros, son sedes de clubs de libro, de clubs de lectura. Por lo tanto, nosotros estamos intentando actuar en todos los ámbitos posibles y sobre todo creando eso que es tan difícil, ¿no? Esa conciencia de la necesidad de la lectura para una vida plena. Y en esto es que soy un apasionado, soy un lector desordenado, ahora menos porque tengo menos tiempo, pero de leer varios libros a la vez y saltar de uno al otro, porque realmente me da la sensación de que es la única forma de aprovechar bien mi tiempo, de visitar lugares que quizá no visitaré nunca, pero que al menos habré leído sobre ellos, de descubrir la experiencia vital de otras personas tan distintas, pero que me interesa conocer, la poesía. En España tenemos la inmensa suerte también de tener un panel enorme de escritores y escritoras, tanto los antiguos como los más rabiosamente modernos.
todo el mundo puede encontrar sus libros. Y además, lo que le decía, todos nuestros estudios nos dicen que quien empieza a leer suele seguir leyendo y leyendo cada vez más. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es eso. Una de las cosas importantes, pues por ejemplo, es los libros también son un negocio. Los libros también generan derechos de autor, también permiten a los creadores y las creadoras, a los escritores y escritoras vivir de su trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Favorecer traducciones a otras lenguas, asegurar nuestra presencia en las grandes ferias internacionales del libro. Este año somos invitados de honor en la Feria de Frankfurt. Acabamos de ser invitados a la Feria del Libro de Guadalajara, en México. Vamos haciendo mucho. Bueno, hemos ido, incluso a mí me tocó ir a la Feria del Libro en Sharjah, que es uno de los Emiratos Árabes Unidos, que es una puerta a los derechos de autor y de las traducciones, sobre todo a los países de Oriente. Es verdad que en España nos habíamos centrado mucho en el mercado latinoamericano y en el mercado europeo, pero tenemos todo el resto del mundo todavía por descubrir y por conquistar, entre comillas, a efectos de que sea conocida nuestra literatura. Vamos a por todas, con los medios que tenemos, con la complicidad de las comunidades autónomas y de muchísimos ayuntamientos que están ayudando también a crear conciencia sobre lo beneficioso, casi diría más que beneficioso, benéfico que tiene la lectura. La lectura es salud mental también, la lectura es refugio y ventana a la vez. Yo la verdad es que no sé encontrar más palabras, pero si todo el mundo encontrara en la lectura el placer que he encontrado yo, desde luego tendríamos muchísimos más lectores. Ha ido creciendo. Curiosamente, la pandemia nos ha hecho leer más. Yo espero que, así como algunos vicios que hemos adquirido de demasiado sofá nos los quitemos de encima, los que hemos adquirido en positivo, como la lectura, curiosamente el sector del libro es de los que, frente a un miedo inicial importante por la pandemia, pues luego sus cuentas de resultados han salido más fortalecidas de lo que pensaban, porque ha habido más gente leyendo. Eso yo creo que también es una buena semilla de futuro. ¿Se ha puesto un objetivo porcentual? Porque son un 60% más o menos por ahí los españoles que leen un libro al año. Sí, cuando se hacen planes de lectura, la verdad es que uno le gustaría, ¿no?, ponerse objetivos, pero no deja de ser, usted ha utilizado la expresión voluntarismo, pues también sería en este caso, pero las ferias del libro. Yo particularmente, pues como catalán, pues el día de Sant Jordi como una fiesta de la lectura, sí que nos están dando. Bueno, lo que pasa es que te encuentras gente que dice, vendo más libros el día de Sant Jordi que casi el resto del año, ¿no? Igual es una exageración, pero nos demuestra que tiene sentido fijar celebraciones, ocasiones del libro, de la lectura, porque promueve realmente esa lectura. Necesitaríamos que nuestros escritores y escritoras apareciesen más en los medios de comunicación, hablando de sus obras y hablando de otras cosas. Yo la verdad en esto siempre he admirado mucho lo que hacen en Francia, que haya un escritor, por así decir, una escritora, es alguien, es una referencia. Entonces nosotros aquí lo hemos conseguido con algunos, a veces con controversia, con el caso de la Llorada Almudena Grandes, pero hemos de conseguirlo más, hemos de valorar mucho más ese acto de creación generoso y que además los demás nos podemos aprovechar tanto de él, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hacer, pero desde luego yo creo que tener muchos ciudadanos en nuestro país que no han leído un solo libro al año nos tendría que chocar mucho y tendríamos que favorecer al máximo el llegar a esos sectores, porque ya digo, incrementar la lectura de los que ya leen tiene dificultades, pero es infinitamente más sencillo que convertir a la lectura a aquellos que no leen, y por lo tanto el plan de fomento de la lectura se ha fijado como objetivo el llegar a esos sectores, digamos, que hasta ahora pues han sido o reacios, o en fin, que no han encontrado el momento, la oportunidad. Y eso, y lamento decirlo porque parece que siempre le echamos a la escuela todos los males del mundo y los problemas, pero desde la escuela también hay que ayudar a crear esa cultura de amor a la lectura. Yo siempre explico una anécdota que igual es muy personal, pero yo cuando estudié francés en mi época, los que ya somos mayores, se estudiaba francés como lengua extranjera, en las clases de francés
daban más literatura que la que yo encontraba en las clases de lengua y literatura castellana. Y me extrañaba mucho, ¿no? En Francia esto lo suman mucho y hacen que, en fin, que la gente desde muy joven aprecie a sus clásicos y aprecie la lectura como tal. Hoy en día en las escuelas se está haciendo una gran labor en ese aspecto, pero desde luego nos gustaría contribuir a incrementarla y a favorecerla. Y realmente, viendo el crecimiento de la literatura infantil y juvenil en nuestro país, yo creo que hay motivos para la esperanza. Y luego también una cosa que en fin, cuando uno va a ferias del libro, la calidad de la edición de los libros ha aumentado tanto, el cuidado, el esmero con que se hacen las portadas, con que se edita, y particularmente en los libros para niños y jóvenes, merece la pena. Y en esos libros están también los cómics y está también el manga. Yo no sé si su hija ha tenido ocasión, pero si puede, el año que viene visitar la Feria del Manga en Barcelona. Es un espectáculo, y no sé si en Madrid también debe haber, que seguramente sí, pero merece la pena. Y allí uno ve como algunos prejuicios se desvanecen, porque realmente los jóvenes que leen manga es más probable que lean otro tipo de literatura o más adelante o cuando lo consideren oportuno, que aquellos que no leen nada de nada de nada. Muchísimas gracias, Miquel Iceta, le agradezco su tiempo. No, gracias a vosotros.